universo está lleno de acontecimientos inesperados. Y esta noche, uno de ellos está por comenzar. Prepara tus sentidos. Aquí se inicia un nuevo tiempo. 3, 2, 1. El sonido está listo a ser descomprimido e impactar con gran fuerza en todo tu cuerpo. Observa cómo destellan los colores. En este video analizaremos los descubrimientos científicos, en especial en el último siglo, así como su aplicación a tecnologías de uso cotidiano. Han tenido un gran impacto en nuestra manera de ver el mundo, de comprenderlo y en nuestro estilo de vida. En particular, el conocimiento más amplio del espectro electromagnético, ya que ha cambiado nuestra percepción de la realidad. En este video vamos a presentar los experimentos sobre el electromagnetismo que se encuentran en la sala del Museo Tecnológico. Deseamos que sea de su agrado. La historia de la electricidad se remonta al año 600 a.C. Tales de Mileto observó que el ámbar, al ser frotado con seda, producía chispas y atraía partículas de pelusa y de paja. Notó la fuerza de atracción entre trozos de una roca magnética natural llamada piedra imán. Pasaron 22 siglos para que se iniciaran estudios más serios sobre la electricidad. En el año de 1600, William Hilbert publicó la primera obra sobre la electricidad en su libro El magnetismo, donde se fundamenta la noción de que el mundo es un gran imán. En el siglo XVII, von Herrick construyó una máquina electrostática generando por primera vez cargas eléctricas. Se hicieron grandes descubrimientos. En 1707, Francis construyó en Inglaterra una máquina eléctrica de fricción perfeccionada. Benjamin Franklin, en el año de 1750, estableció la ley de la conservación de la carga en experimentos hechos con electricidad. Charles Augustin Coulomb inventó la balanza de torsión. Del siglo XVIII, Alessandro Volta de Italia inventa la pila voltaica y conectando varias en serie crea la batería eléctrica, produciendo por primera vez una corriente eléctrica continua. Hans Christian Ørsted, en el año de 1849, encontró que al fluir corriente por un alambre provocaba la desviación de la aguja de una brújula cercana, descubriendo así que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos independientes y que una corriente eléctrica crea un campo magnético. Un año después, André-Marie Ampère, físico francés, inventó la bobina de solenoide para producir campos magnéticos y formuló de manera correcta la teoría de que los átomos de un imán se magnetizan por medio de corrientes eléctricas muy pequeñas. A principios del siglo XVIII, el alemán Georg Ohm formula tras largos y minuciosos estudios la ley que lleva su nombre, en la cual enuncia lo siguiente. El producto de la corriente por la resistencia del conductor es igual a la diferencia de potencial. En el año de 1831, Michael Faraday demostró que un campo magnético cambiante podía producir diferencias de potencial, y en ese mismo año, Joseph Henry diseña el proyecto del primer telégrafo electromagnético. Heinrich Hertz, en 1888, generó y detectó ondas de radio de 5 metros de longitud de onda. Demostró que con un transmisor y receptor de chispa o señal, la polarización, la reflexión y la refracción de las ondas de radio eran idénticas en comportamiento a las de la luz. Marconi, en 1894, adaptó el sistema de chispa de Hertz para enviar mensajes a través del espacio. Agregó la sintonización, una antena grande, sistemas de tierra y longitudes de onda más largas, logrando evitar señales a grandes distancias. A finales de siglo, Thomas Alva Edison, inventor estadounidense, dio a la electricidad y al magnetismo aplicaciones prácticas para la telegrafía, la telefonía, la iluminación y la generación y transmisión de potencia. La gravedad y el electromagnetismo eran considerados fenómenos ajenos entre sí, pero Albert Einstein, durante los años del presente siglo, predijo que las ondas electromagnéticas, al pasar cerca de un objeto de grandes dimensiones, podrían desviarse o refractarse por causa del campo gravitacional del objeto.
Electroscopio. El electroscopio es un aparato para demostrar que un metal es un buen conductor de electrones. Descubierto en 1787 e inventado por Volta, es el más antiguo de los instrumentos eléctricos. Al acercar un objeto cargado en cualquier otro, sin ponerle en contacto, induce una polarización, esto es, atrae carga opuesta y repele carga del mismo signo sin generar carga neta. En el soporte y en la barra hay carga del mismo tipo, por lo que aparece una fuerza de repulsión que hace girar la barra hasta una posición de equilibrio. Máquina electrostática de Wimshurst es un generador giratorio de inducción electrostática que fue inventado por el físico inglés C. F. Barley en 1860. El generador utilizaba un disco de vidrio rotatorio que en principio puede considerarse similar a un electróforo rotatorio. Un ingeniero inglés, James Wimshurst, inventó posteriormente un generador inductivo mucho más elaborado y eficiente. Su generador utilizaba dos discos de vidrio los que giraban en sentidos opuestos y generando descargas muy potentes. En 1931, en la Universidad de Princeton, el físico R. J. van der Graaf construyó la máquina electrostática que hoy lleva el nombre de generador de Van der Graaf y que está basada en la propiedad de almacenar cargas eléctricas sobre la superficie de una esfera conductora. Esto logra producir diferencia de potencial superior a 10 millones de volts. En la actualidad se utilizan acopladas a un acelerador lineal de partículas en las cuales se hace viajar a los electrones a velocidades cercanas a las de la luz. El nombre genérico de los generadores químicos de una fuerza electromotriz es el de pilas voltaicas. En los experimentos de Galvani hacia 1790, las famosas convulsiones de las piernas de la rana indicaron la producción química de corriente eléctrica. Fue Volta quien demostró que el origen no era la electricidad animal, como sostenía Galvani, sino el contacto de metales distintos en el circuito. Volta construyó la primera batería con una pila de unidades elementales, cada una de las cuales consistía en un disco de zinc y uno de cobre separados por cartón humedecido. La pila de Volta, como fue llamada, era la primera fuente práctica de corriente eléctrica estacionaria. Existen varias clases de pilas voltaicas, incluyendo las conocidas pilas secas. La batería de 12 volts consta de 6 unidades plomoácido sulfúrico conectadas en serie. Las fuerzas electromagnéticas se irradian hacia afuera en ondas. Estamos rodeados de esas ondas, presentes en los hogares, edificios, vehículos, dispositivos eléctricos, electrodomésticos, personales y en la Tierra misma. Las ondas electromagnéticas impregnan nuestro medio ambiente constantemente, estamos nadando en ellas. ¿Qué hay detrás del contacto? El generador genera una corriente eléctrica de varios miles de volts. El transformador elevador eleva la tensión a varios cientos de miles de volts para su transmisión. La transmisión de electricidad, una vez generada, debe hacerse llegar hasta el área donde se va a utilizar, pero a diferencia del gas, el carbón o el petróleo, no puede transportarse en vehículos, debe de transmitirse, a veces a través de grandes distancias, lista para distribuirse y ser consumida. Las líneas de transmisión y torres de alta tensión recorren grandes distancias y son sostenidas por altas torres a través del sistema eléctrico nacional. Los gruesos cables están hechos de aluminio, metal que ofrece baja resistencia eléctrica con alma de acero. Las torres de transmisión ofrecen mayor seguridad, elevación y reducción. Para transmitir la electricidad de las centrales eléctricas se envía una tensión muy alta. Esto reduce las pérdidas de energía en el trayecto. Cuando la electricidad llega a su destino, se reduce su tensión para que se pueda utilizar. El transformador de distribución reduce la tensión de nuevo a pocos miles de volts. Desde aquí, la energía eléctrica puede ir directamente a las fábricas, al transporte eléctrico, al alumbrado público y a los semáforos. El transformador para suministrar domiciliario reduce aún más su tensión a fin de hacer que la corriente eléctrica sea adecuada para usarse en los hogares. Los aparatos electrodomésticos funcionan con 120 volts. En la mayoría de las centrales eléctricas, unos chorros de vapor de alta tensión hacen girar unas turbinas gigantes que a su vez hacen girar las bobinas de alambre dentro de los generadores. Para producir el vapor que hace girar las turbinas necesitamos energía de otra fuente. Generalmente, a fin de producir el calor necesario para hacer hervir el agua y generar vapor, se queman combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo.
La energía de los combustibles fósiles es confiable, eficiente y relativamente económica. Sin embargo, contamina la atmósfera y no es renovable. Cuando los combustibles fósiles se agotan, no hay forma de volver a crearlas. Las centrales termoeléctricas generan electricidad a partir de calor que se obtiene de los combustibles fósiles, como el petróleo, gas natural o carbón. Generación geotérmica. Este proceso aprovecha el calor y el agua que se han concentrado en el subsuelo y se desplaza hacia arriba en el magma que fluye a través de las fisuras en rocas y que alcanza niveles cercanos a la superficie donde existen condiciones geológicas favorables para su acumulación. Por medio de pozos específicamente perforados, las aguas subterráneas que poseen una gran cantidad de energía térmica almacenada se extraen a la superficie transformándose en vapor que se utiliza para generación de energía eléctrica. La mezcla agua-vapor que se obtiene del pozo se envía a un separador. El vapor se dirige a la turbina donde se transforma la energía cinética en mecánica y esta, a su vez, se transforma en electricidad en el generador. La energía geotérmica no contamina y una vez construida, la central eléctrica, el suministro de energía prácticamente no tiene ningún costo, pero son pocos los lugares que proveen energía geotérmica y si bien esta energía es renovable, a veces un sitio puede agotarse por décadas. Generación hidroeléctrica. El agua es una de las fuentes de energía más poderosa que nos da la naturaleza, porque cuando se hace fluir a altas presiones es capaz de mover y empujar lo que se le ponga enfrente y toda esa energía mecánica la usamos en la producción de electricidad. La energía del H2O. Se construye una presa para contener el agua, ya sea en un valle donde exista un lago o en un río, para crear un lago nuevo. El agua entonces fluye a través de los túneles de la presa, haciendo girar las turbinas que impulsan a los generadores. La energía hidroeléctrica provee aproximadamente el 20% de la electricidad del mundo. La energía hidroeléctrica no contamina y una vez construida una presa, el suministro de energía prácticamente no tiene ningún costo y es renovable. En algunas ocasiones, el aire puede reemplazar al vapor o el agua para propulsar generadores eléctricos, energía cinética. En la actualidad se usan aerogeneradores ubicados en áreas expuestas a vientos, frecuentes como zonas costeras, alturas montañosas o islas que soplan a través de enormes hélices denominadas turbinas eólicas, haciéndola girar como gigantes molinetes. Las turbinas eólicas hacen rotar los generadores para producir electricidad. La energía eólica es gratuita, no contamina y es renovable. Las torres eólicas son económicas de construir, pero el viento no siempre es confiable. Incluso en los lugares de mayor viento, algunas veces no sopla nada de viento. Energía solar. La magnífica luz del sol. Cada minuto del día, el sol irradia suficiente energía como para satisfacer nuestra demanda energética de todo un año, si tan solo supiéramos cómo aprovecharla eficientemente. La energía solar es gratuita, no requiere combustibles, ni produce desechos ni contaminación. Resulta muy caro construir las estaciones de energía solar y estas no funcionan de noche ni en días nublados. Luz solar desde el espacio. En el futuro, el espacio podría permitirnos un acceso ilimitado a la energía solar. Unas gigantes celdas solares en órbita podrían transmitir una corriente de energía constante a la Tierra a través de un elemento poderoso del espectro electromagnético, las microondas.